Bueno, un fuerte saludo de paz y bien a todos mis hermanos de comunidad. Hoy tenemos una reunión maravillosa en nuestra comunidad de Shekinah de la Misericordia y es una reunión de anfitriones, de consejeros, de todas las personas que hacen parte de nuestra comunidad y queremos compartir con todos ustedes los temas que todos los jueves siempre hacemos a las 8 de la noche, que se llama asamblea, cuando nos reunimos y compartimos un tema de interés. Y hoy va a ser un tema espectacular. Entonces, para que estés pendiente, porque vamos a entrevistar a una parejita muy linda allí en Argentina y todo tiene una razón de ser, todo tiene un propósito, todo tiene una razón de ser. Pero antes de empezar, pues primero me presento, Rafael Aníbal Cortés, psicólogo misionero del Perdón y Reconciliación, que hacemos parte de una comunidad linda, virtual, franciscana, que se llama Shekinah de la Misericordia. Y Shekinah significa presencia de Dios. ¿Qué te les parece? Hermoso, ¿verdad? Y se toma esa palabra Shekinah, surge precisamente cuando los judíos iban en el desierto y había una columna de fuego y una nube de día y una columna de fuego en noche que les mostraba el camino que tenían que seguir. O sea, la presencia de Dios les mostraba por dónde tenían que seguir. Y allí aparece esa palabra hebrea que significa presencia de Dios, Shekinah en hebreo. Bueno, muy bien. Entonces, vamos a invocar a la Santísima Trinidad para que este momento sea sagrado, sea sublime y que sea el Señor el que nos oriente, el que nos guíe, el que lleve a nosotros simplemente como unos burriquitos para que lo llevemos a su presencia a nosotros, solamente una voz, porque la palabra es nuestro Jesús de Nazaret a través del Espíritu Santo. Qué precioso, obedeciendo lo que el Padre nos dice. Hermoso, ¿verdad? Entonces, recuerda que cada vez que invocas la Santísima Trinidad, no lo hagas a las carreras, ni por miedo, ni por ansiedad. Hazlo porque estás convencido y convencida de que cuando tú te sumerges en la presencia del Espíritu Santo, todo pasa para bien. ¡Uy, hermoso!, ¿no es cierto? Cuando tú invocas la Santísima Trinidad, estás diciendo que todo pasa para bien y confías en Él y te abandonas en Él. Porque a veces hacemos las cosas a las carreras, por miedo, por ansiedad, porque nos está agobiando algo, sentimos el temor como cuando éramos niños, que volteamos en un lugar oscuro, volteamos a mirar, sentíamos miedo y salíamos corriendo como si alguien nos estuviera persiguiendo. Eso no funciona. Realmente aprendamos a tener esa confianza plena que cuando invocamos la Santísima Trinidad ya estamos en ese momento instalados en el reino de los cielos. Espectacular, ¿verdad? Entonces no hagamos las cosas a las carreras. Y comprende que tú cuando te santiguas estás en ese momento crucificando tu yo en la cruz ante mi Señor. Estás diciéndole, yo estoy en ti y crucifico lo que soy en ti. Qué precioso. Entonces, hazlo despacio, siempre. Cuando tengas angustias, suéltate un poquito ante la presencia de Dios, invoca a la Santísima Trinidad y abandónate en los brazos amorosos de mi Padre. Y deja que todo pase para bien. Amén. Porque Jesús en ti confía. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor, Dios nuestro. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Padre Santo del cielo, yo te doy gracias. Te doy inmensas gracias porque tú siempre traes algo nuevo, algo maravilloso en nuestras vidas. Porque tú siempre tienes una palabra fresca, una palabra nueva, una palabra que nos llena de mucha sabiduría, de mucha esperanza y nos da esa paz que necesitamos. Por tanto, hoy queremos ser no solamente unos oidores de tu palabra, sino que a través de oír esa palabra, yo lo haga vida en mi corazón, la ponga en mi corazón y empiece a germinar y dar fruto. Por eso hoy me doblego a ti, entrego todo lo que soy, mi cuerpo, mi mente y mi espíritu, dilo. Entrego todo lo que soy a ti. Me abandono en tu presencia porque te invoqué. Y al invocarte a ti, Padre Santo, estoy tan sumergido en el reino al cual pertenezco, así esté en este mundo, pero estoy sumergido en ti y puedo decir confiadamente, Jesús, en ti confío. Y por eso hoy me abandono
para que tú me hables, para que tú me enseñes. Y papito Dios, coloca un carbón encendido en la boca de mis hermanos que nos van a acompañar en esta charla. Coloca un carbón encendido en mi boca, para que sea simplemente un instrumento y que seas tú el que hable, porque necesitamos escuchar esa dulce voz. Amén, amén y amén. Bueno, bendito sea mi Dios, estamos aquí desde Bogotá. De pronto, si ustedes nos han conocido, o han escuchado algunos o han visto algunos de nuestros videos, algunos pues tenemos un escenario que ha cambiado, ¿sí? Porque parecía como si estuviéramos en la Matrix. No, nos cambiamos de escenario porque ya es hora de cambiar de vivienda, llegar a otro sitio de vivienda, a otra ciudad. Nos vamos de aquí a Bogotá, vamos para una población que se llama Circasia, que es muy linda, en una región cafetera, que es el sector, uno de los sectores más populares a nivel de visitas del extranjero, a nivel de turistas, que es el eje cafetero, se llama así. Es una región muy bonita. Entonces, gracias a Dios, nos dio la posibilidad de estar allí viviendo, tal vez con un propósito, sí. El Señor tiene su propósito y Él sabe por qué nos vamos para allí. Con sentimiento, sí, porque a veces dejar las cosas que tantos años hemos estado viviendo, pues da causa de todas formas el soltar. Pero cuando se colocó el letrero grande en esta casa, se vende, oye, fue un soltar. Pero a veces nos causa dificultad colocar ese letrero de verdad en nuestras vidas, como decir, soltamos, cambiamos de escenario, dejamos la pared en blanco para que sea Él el que coloque todo su escenario, todo su, no sé cómo le dirá, su sketch, no sé cómo le dice, ¿sí? O sea, para que Él coloque todo lo que él considera que colocar. Nosotros solamente somos unos instrumentos y debemos aprender a renovarnos constantemente en el Señor. Por eso es tan importante uno aprender a abandonarse en Él. Yo siempre les quiero seguir recomendando. Si no lo habías escuchado, por favor, escucha Radioteatro María Valtorta. Lo encuentras en YouTube, Radioteatro María Valtorta, capítulo 27. Tan bonito, tan hermoso. Y es decir, Señor, en ti confío. Padre, en ti confío. Tú tienes el control de todo. Por decirles algo, ¿cómo es de importante esto? Como preámbulo a lo que vamos a hablar ahora. Tengo un escritorio que no hemos podido saber qué hacer con él porque es muy antiguo. Es un escritorio netamente metálico, esos escritorios grandes, mejor dicho, que ubican media pieza, es inmenso. Pero entonces ahí está, no sabemos qué hacer con él, regalarlo, sacarlo afuera, que alguien se lo lleve, no sé, porque venderlo pues complicado porque ya nadie lo va a comprar, porque es venderlo por chatarra, no sé qué hacer. Y tan bonito uno decir, Señor, por algo será, ahí está. De pronto tú se lo vas a entregar a alguien que necesite tal vez un poquito de dinero con respecto a eso y alguien pasará y lo necesitará, no sé, porque en ti confío, Señor. Tú tienes el control, así en esa pequeña cosita, tú tienes el control. Venía precisamente subiendo las escaleras y pensaba, Señor, pero tal vez en esas cosas tan insignificantes tú no interfieres, sino que dejas que tomemos decisiones. Y decía, estoy equivocado, porque aún en las cosas pequeñas, mi Padre Dios, cuando me abandono en Él, Él tiene el control. O si no, estaría desmintiendo lo que dice la palabra. La palabra dice que no se cae una sola hoja de un árbol sin la voluntad de mi Padre Dios. O sea que Él tiene el control incluso hasta ese escritorio. Tiene el control incluso de lo que vamos a hablar ahora. Tiene el control incluso de que por qué tú vas a escuchar este testimonio, este diálogo y esta entrevista que vamos a hacer. ¿Por qué? Porque Él tiene el control de mi vida. Porque Él es el que hace nuevas todas las cosas y lo que yo veo tan imposible para Dios no es imposible porque para Él es posible. Si fue capaz el Señor, mi Padre Dios, de hacer que a través de una mujer virgen, mi Madre María, naciera el Redentor del mundo y mi Madre María permaneciera virgen, eso es inverosímil. ¿Cómo? Imposible. No hubo derramamiento de sangre con el nacimiento de mi Señor Jesucristo. Eso dice, pero imposible. Pero para Él nada es imposible. Él crea todo. Él, si es capaz de crear universos, ¿cómo no es posible que tenga control de mi vida y control de lo que yo tengo en mi cotidianidad? Él tiene el control pleno. Entonces aprendamos realmente a decir, Jesús, en ti confío. Yo confío en Él y ya me abandono. ¿Que por qué tengo que estar aquí? Pues tengo que estar aquí. ¿Que por qué me suceden esas cosas? Papá Dios, tú tienes un propósito y no voy a estar angustiado ni angustiada, ni desesperado ni desesperada.
¿Cuántas veces nosotros no lo decimos en la coronilla? ¿Cuántas veces? Al final de la oración final lo decimos. Así que en momentos de angustia y desespero, no nos desalentemos ni nos desesperemos, sino que digamos, Jesús, en ti confío. ¿Sí? Porque tu voluntad es perfecta. ¿Acaso mi Madre María no nos lo dice también? Cuando habla San Juan Diego, ¿cuál es tu angustia? No es nada lo que te angustia, no es nada lo que te pasa, no es nada lo que te aflige. ¿Acaso no ves que soy tu madre? ¿Por ventura no estás en mi regazo? Entonces, no te permitas que el enemigo te haga ese daño y más bien aprende a decir, Jesús, en ti confío. Todo, todo, mi hermano, todo lo que pasa, pasa para bien. Todo. Y de esa manera, abandonémonos en su presencia. Y cuando tú digas, todo, Señor, pasa para bien, ese momento se santifica. Ese momento se vuelve sublime y se vuelve sagrado. Amén. Entonces, que este año, que nuestra comunidad, el 2023, es año de la promesa. Tal vez este video, tal vez lo veas en el 2024, no sé. O en el 2025, tal vez, porque como queda en YouTube. Pero de todas formas, si lo ves, recuerda que el 2023 es el año de la promesa. Y para ti es el año de la promesa. ¿Por qué? Porque el Señor va a hacer nuevas todas las cosas en lo que está sucediendo contigo. Y este año es el año de la fe, de la promesa, que vamos a confiar en lo que Él dice. Y por tanto, Jesús, en ti confío, lo voy a creer. Y que Él tiene el control de mi vida. Pero convéncete plenamente, convéncete en plenitud que el Señor tiene el control de todo lo que pasa. Y recuerda, María Valtorta, Radioteatro María Valtorta, capítulo 23, y allí mi Madre María te lo va a decir de una manera tan linda para que lo escuches una y otra vez y que no te dejes afligir por los momentos de angustia y desespero. ¿Ok? Bueno, muy bien. Entonces llegó este momento tan bonito. Quiero presentarles una pareja súper espectacular, una pareja muy bendecida por Dios, una pareja que viven en Argentina, es una pareja de esposos lindísima. Entonces quiero presentarles a Juan José Abregu. Juan José, Dios te bendiga, mi hermanazo. Dios te llene de mucha paz. ¿Cómo estás hoy? Cuéntame, ¿puedes abrir tu micrófono? Muy buenas noches a todos. Bendecido, encendido, en victoria y con tendencia a mejorar. Amén. Y feliz de estar siempre acompañando a nuestros hermanos. Ok, bueno, y también aquí está tu preciosa esposa, recién casaditos. ¿Quién creyera, no es cierto? Estelita, Dios te bendiga. Pues ya te prendo el micrófono, princesita de Dios. Eh, ok, Estelita, un abrazo para ti, princesa de Dios. Si eres princesa de Dios o no eres princesa de Dios. Permíteme un momentico, Estelita. Todavía me causa dificultad manejar este bendito. Levántame la manita, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Que no te veo. Por aquí. Ok. Ya te vi. Ok. Ok, ya puedes prender tu micrófono, princesa de Dios. Ahí está Rafita. Dios te Buenas noches, bendiga. buenas noches, Estelita. Rafita, ¿cómo está? Muy Yo bien, súper gracias a Dios. bendecido, encendido en victoria. Bendecido, encendido en victoria, con tendencia a mejorar. Amén, Amén. amén, amén. Qué bueno. Estelita Lozano, Estelita, pues se los presento. Son líderes de nuestra comunidad maravillosa. Ellos ya llevan más o menos unos dos añitos, un poquito más, con nuestra comunidad, ya 3 añitos, imagínate, 3 añitos. Qué precioso. Y ha sido una bendición tremenda para la comunidad. Son unos líderes impresionantes, con un testimonio de vida tremendo. Y es de lo que yo quiero compartir con todos ustedes. En nuestra comunidad es posible que ya sepan el testimonio de ellos, pero como yo me decían, ¿sabes cómo me decían en la universidad? Les voy a contar. Yo siempre preguntaba muchísimo, desde el primer semestre, y me llamaban el inquisidor. Imagínate. Era tan chistoso que, por ejemplo, cuando mis compañeros de universidad, mis compañeros, imagínate, ellos hacían presentación en grupo. Entonces, algunos compañeros no habían estudiado su lección muy plenamente, su trabajo no lo tenían bien, y me decían, Rafa, pregunte para que no nos toque el turno a nosotros y nos deje para dentro de 8 días. Y yo me ponía a preguntar y preguntar y preguntar. Así que aténganse pues, porque les voy a hacer muchas preguntas. ¿Están con anestesia o sin anestesia, Estelita? ¿Con anestesia o sin anestesia? ¿Qué dices? No, confiando en Dios sin anestesia.
Vamos a hablar de unos temas muy lindos que sé que es de mucho interés para las familias, las parejas, y me van a hablar desde su corazón, de lo que sienten en su corazón. Este tema yo se lo había planteado a Juanjo hace un buen tiempo. Yo le decía, Juanjo, alguna vez vamos a hablar de un tema muy lindo entre ustedes. Y Juanjo, yo sé que no te contó, pero ya hoy llegó el día, así espontáneo, así a seco, a palo seco. Sí, vamos a hablar de varios temas muy lindos y permítense, dejemos que el Espíritu Santo nos guíe porque sé que va a ser de una bendición tremenda este diálogo. De todas formas, me gustaría que se presentaran así brevemente quiénes son ustedes y por qué se casaron hasta hace poquito, porque ustedes se casaron el año pasado, pues no llevan un año de casados, no han cumplido el primer año ni siquiera. Sí cumplieron el primer año, no han cumplido. ¿Ya 2 años? Ay, bendito sea mi Dios. Vamos a cumplir en febrero. ¡Ay, qué lindo! Pero mira, están recién casados. Entonces, está muy bien, no se escucha eco. Ah, está bien. Parece que, como dice un cantante argentino, esa pared que no nos deja vernos, o sea, están como muy cerquita ustedes dos. Solamente lo limita como una mesa o yo no sé qué la limitará, pero ahí están, ahí están. Bueno, muy bien, cuéntanos un poquito, si quieres, Estelita, preséntate. ¿Quién eres? ¿Cómo llegaste a la comunidad? Así brevemente, y ya empezamos a preguntarle por qué se casaron a esta época de la vida. Entonces, pero primero, preséntate un poquito y luego Juanjo se presenta. Buenas noches a todos. Bueno, mm, todos me conocen por Estelita. Yo digo que es por mi tamaño siempre. Este, porque soy chiquitita, como dicen. Eh, tengo, bueno, ya tengo una antigüedad, podría decir, en la comunidad. Em, iba a decir mi edad, ¿la digo la edad? No sé, bueno, voy a cumplir 63, aunque no lo parezca. Estelita. Ay, Y cada vez que lo digo, Rafita, cada vez que lo digo, a mí siempre pienso que es otra persona, que no soy yo. Entonces, bueno, realmente para mí es una gracia vivirlo de esta manera, porque mis padres también fueron longevos, pero es una forma yo creo que es una actitud en la vida, ¿no? Por eso es que tampoco me da la edad y yo tampoco me siento con esa edad. Me siento mucho más joven, siempre tengo ganas de hacer algo más, o sea, no me pesa, o sea, no me siento una sexagenaria para nada. Así viejito, que viejito, solamente el documento de identidad y los árboles, princesa. tal cual, yo siempre digo que hay 3 edades, la que tenemos, las que nos dan y bueno, y la que realmente, pero yo la actitud con la que uno pone. Y yo digo, bueno, la que me dan está bien. Y bueno, llegué a esta comunidad a través de una amiga, de Cele, que muchos ya la conocen, Dios la bendiga. y, y sí, amén. Y que, bueno, ella me dijo que estaba tan extasiada con la comunidad y yo estaba tan perdida en la época de la pandemia que yo buscaba explicaciones, ya me la habrán escuchado en otros lugares, impropios como YouTube y todas esas cosas, explicaciones lógicas a esta situación y nunca la podía encontrar. Entonces los adivinos, las predicciones, las mallas, bueno, tantas Yo no cosas. sabía eso, yo creo eh, que hay que hacer como liberación contigo, ya me di cuenta. sí. Y entonces De ella me verdad, dijo, esa muchacha, no. yo no sabía eso. ¿Sí te ponías a buscar por eh, alguna era para tratar de dar explicación? Sí, las profecías mayas, en las de Nostradamus, en los sumitas que nos van a venir a Los rescatar. humita. ¿Qué es eso, humitas? Explícame qué es eso de los No, humitas. Yo ya no es estoy, un tamal ni es una comida en olla, ¿no? no, No sé qué no es. es humitas. Eran unos extraterrestres que van a venir en las naves se acoplan, que van a venir en las naves espaciales y nos van a rescatar y qué bueno que va a llegar el fin del mundo. Rafita, Tremenda. me había fumado de la buena. Bueno, Te el la tema es fumaste que verde, diría mis... sí, sí, sí. Y hasta que Juan estaba bastante preocupado, hasta que Cele me dice, no, yo rezo el rosario, a mí no me importa nada, si viene, no viene, ¿qué es lo que pasa? Yo estoy rezando el rosario mañana, tarde, a la noche, dice rezar, y no me interesa. Entonces, bueno, empecé así de a poquito,
primero escuchando, pero obviamente que me dormía escuchando, no participaba, hasta que una de las noches, Rafita me dice: "¿Puedes participar rezando la oración de María Valtorta?". Y una de las frases que dijo Rafita fue esto, que este silencio que nosotros hacíamos era del enemigo, era del tentador, y ahí me tocó fuerte, es como si me hubiese puesto, no sé, un un exocet. Y así dije: "No, no le voy a permitir". Entonces, empecé a participar y recé el rosario de María Valtorta, hicimos el rosario largo los sábados con las protagonistas y todo, y me encantó. Y así fui, ingresando Tres a horas. la gracia, claro, pero a la gracia de Mamita María. Y yo siempre digo que Mamita María tiene una forma de seducir y de atraparnos que no nos damos cuenta. Es como una telaraña que ella espera, 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 y cuando llegamos ahí nos toma toda y realmente sentimos ese gozo en el corazón cuando nos vemos envuelta en el amor de ella, en la forma de ser, en su paciencia. Tiene una forma tan extraordinaria de atraparnos, bendito sea ella, bendito sea mi Dios, y que no nos damos cuenta. De pronto ya estamos sumergidos en todo su amor, en todo su corazón. Y la verdad que gracias a la, como digo, a la pandemia, y que para mí fue en la pandemia volver a nacer a la gracia de Dios, porque pensé que estaba en un camino correcto, el de ir a misa, de tener una hora de adoración un sábado que me habían asignado, y para mí eso era todo. Y realmente me di cuenta que nada. Cuando fui mar adentro, me di cuenta que estaba sola, me di cuenta que no tenía, no había un horizonte, no había nada, o sea, estaba como en medio de la nada, ese camino del desierto que uno dice que transita en determinado tiempo de nuestra vida, y sentí que nuestra madre, mi madre, me rescató del mundo y me puso en el lugar correcto, ¿no? Como cuando dice que su hijo la manda a rescatar ovejas porque está anocheciendo. Y yo sentí eso, que fui rescatando y me depositó acá. Qué precioso, princesa. Y fíjate lo interesante. Ya le damos la palabra a Juanjo, que es la que se habla, pero espérame, ya, espera. Me llama tanto la atención lo que tú dices, porque en ocasiones no creemos que nuestra Madre María realmente rescata almas, Mm. porque no lo creemos. Y un Santo Rosario, ustedes no han pasado por los psicólogos Rafael y Mónica, ¿sí o no? O sea, no, ¿y cómo hicieron entonces? No es necesario. Fíjate, o sea, a veces traemos muchas cosas en nuestros corazones, muchas cosas, muchas cosas. Heridas, abandonos, abusos, maltratos, muchas cosas. Pero yo estoy convencido que cuando uno se deja seducir por nuestra madre, yo estoy súper convencido que ella es la mejor psicóloga de psicólogas. De verdad, pero sobre todo no tanto es hacer un Santo Rosario por hacerlo, sino estar en común unidad y sobre todo un Santo Rosario meditado, porque no es solamente cotorreadito. Nosotros no cotorreamos, procuramos, a veces nos cotorreamos, pero no es hacer un Santo Rosario de las carreras, sino así meditado. Y fíjate bien tú lo que dices, estaba embolatada en el mundo, andando por aquí, andando por allá, buscando allá, encontrando respuestas. Y así andamos en la vida. Y con heridas, princesa, porque ahora nos vas a hablar, igual que Juanjo, de las heridas que traíamos, de cómo ustedes toman decisiones, cómo enfrentan situaciones difíciles, sí, incluso pensar incluso hasta en la misma separación, porque alguna vez tú nos contabas en tu testimonio que hasta pensabas, mejor dicho, salir como alma que lleva el Espíritu Santo de la vida de pareja, muchas cosas de esas. Pero ¿cómo es de importante hacer un Santo Rosario? Y la gente no nos lo cree, princesa. No nos lo cree. Que el Santo Rosario meditado, y qué rico hacerlo temprano, temprano, porque es que cuando ustedes llegaron, el Rosario era temprano. Ahorita que ustedes están haciendo el Rosario en la noche, como nos están ayudando con el Rosario en la noche, pero realmente el temprano hacer el bendito Rosario, qué efecto terapéutico y sanador tiene. Es que es increíble de donde te sacó el Señor, ¿no? Del barro como uno lo va limpiando paulatinamente y ahora tiene un ministerio súper hermoso. Pero ahora seguimos hablando de eso, Estelita, porque eso es maravilloso lo que tú nos cuentas. Dejémosle la palabra a Juanjo porque está que se habla, mejor yo le trae hasta por las orejas.
No, bueno, mi Juanjo, cuéntame pues tú, ¿cómo llegaste a la comunidad? ¿Cómo estabas tú antes de llegar a la comunidad? Algo que no sepamos. Cuéntanos pues un poquito. ¿Y cómo te ha ido en la Bueno, comunidad? sí, ¿cómo? ¿Y cómo ¿Y te ha cómo ido me en ha la ido? comunidad? Sí. ¿Cómo me ha ido en la comunidad? Bueno, muy buenas noches antes que nada a todos. Todos me conocen, soy Juanjo, Juan José. eh, Tengo la bendición de ser el esposo de Estelita. Yo voy a cumplir 55 años. Nada, Eh, Estelita, tú eres más pare- joven. Yo y, creo que, y les cuento que todos dicen que yo soy el más viejo. no, es Los que que yo me, soy, yo los por que eso me soy, conocen personalmente dicen, pero pongamos a pensar, bueno, no, Estelita, mírame a mí, mira, ¿quién es más joven? Yo parezco como de 25. Rafa, para mí Rafa. Y cuando otra vez cuando se afeitó, No, pues cuando más yo joven, me quité eso me veía súper joven. más joven. Es verdad, cuando se afeitó tenía muchísimo. Claro. ¿Y cómo, cómo llegué? ¿Cómo estaba yo? Vamos a comenzar cómo estaba yo antes de la comunidad. Yo siempre me habrán escuchado contar, y lo voy a hacer brevemente, que siempre yo aprendí a orar por mi abuela. Conocí a Dios, yo siempre tuve la bendición, o mejor dicho, la ilusión de, de estar detrás de un altar. Yo siempre quise ser sacerdote cuando conocí a Dios siendo niño. Como pasaron cosas, como dice la canción, cuántas veces me alejé, la canción que dice siendo niño, Ujú. me pasó eso justamente a mí, yo me alejé. No es que se alejó el Señor, yo me alejé. De alguna manera siempre el Señor buscó la manera de que yo esté relacionado con Él a través de la iglesia. Pero hasta antes de llegar a la comunidad yo siempre fui un religioso nada más. Me encantaba dirigir grupos, me encantaba estar Pongamos en la los palabra grupos. legalista que es más adecuada, legalista, porque Legalista, nosotros somos era religiosos. más legalista, sí, 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 legalista, esa es la palabra, legalista, no me acordaba la palabra, pero sí, la palabra es legalista. Me encantaba estar en los grupos, dirigir, pero siempre andaba en el mundo. Cuando, cuando tuve la bendición de conocer un 11 de febrero del 2002 a Estelita, y fue tan, ahora, hoy puedo decirles que fue una bendición en ese momento de que nos uniéramos con Estelita. Habíamos comenzado a convivir y con Estelita fue algo maravilloso, porque al poco tiempo de conocernos estábamos conviviendo. Y así comenzamos a transitar nuestra vida. Yo todavía tenía cosas del mundo y seguía luchando. Nunca había prestado atención, siempre una vez se reía Estelita, pues yo le digo, ay no, por favor, ya van a hablar de las heridas del pasado, ¿y por qué le dan? No voy a decir las palabras que dije en ese momento, porque yo era de decir muchas malas palabras, o sea, es una cosa que tengo, una herencia de mi madre, porque mi madre, ella pobre, hablaba con muchas malas palabras, Dios la bendiga. y, y con... Y Dios, no, por favor, que no hablen, o que no se pongan a llorar. Pero les voy a contar cómo yo estaba muy equivocado en mi manera de pensar, en mi manera de vivir la fe, en mi manera de vivir y de servir a Dios. Estaba totalmente equivocado, totalmente equivocado. Y les cuento, yo estuve buscando, estuve en en una iglesia evangelista al cual pertenece mi hermana con su familia. Estuve metiendo la nariz, como decimos nosotros acá, en los mormones. Fui a las reuniones de los testigos de Jehová, fui al Opus Dei, porque trabajaba con un señor que era del Opus Dei, y él me invitó y fui.
yo estaba en la búsqueda, en esa búsqueda de Dios. Ya cuando estábamos con Estelita, habíamos comenzado a transitar, hicimos un tiempo, a pesar de que veníamos, nuestra relación era bastante turbulenta en muchas cosas, estábamos en la búsqueda de Dios. Más después que perdimos a la mamá de Estelita. Comenzamos a buscar más de Dios, más de Dios. Y en esa búsqueda, cuando Estelita ya había ingresado a la comunidad, en una asamblea como esta, que antes se hacía los lunes o los martes, no recuerdo bien, pero antes se hacía los lunes, en estas charlas que daban Rafael y la señora Mónica, Estelita dejó prendido el altavoz del teléfono. Y yo estaba muy cómodo en el sillón, mirando la tele, me llamaba Estelita, dale, vení, acompáñame, por favor, dale, vení, escuchá un ratito. Bueno, fui, les digo, estábamos en la cama, estábamos recostados, escuchando. Y ella lo puso al teléfono en el medio de los dos. O sea, lo tenía acá, a Rafa. Acá lo tenía a Rafa y a la señora Mónica. Pero ella seguía perdiendo el tiempo con el control de la tele, haciendo zapping, cambiando de canales. ¿Zapping qué es? ¿Zapping qué es? Zapping es cambiar de canales. Ok. Cambiar de canales. Y en eso, escucho una frase de Rafa. Y pegada a esa frase, escucho uno de los fundamentos que tiene nuestra comunidad, que dice, cambia tu manera de pensar para que cambies tu manera de vivir. Y dije, ups, ¿qué es eso? ¿Qué dijo? Y comencé a prestarle atención. Y dije, uy, le digo a Estelita después que terminó la charla, qué buena charla, le digo. Y le digo, ¿cuándo están? Me dice, están todos los días, hacemos el rosario, todo, ¿no? Al otro día me dice, mirá, ¿querés participar? Era el rosario de la noche. ¿Querés participar? ¿Querés escuchar el rosario? Bueno, dale. Porque me había quedado esa, yo quería que sigan dando charlas todos los días. Y me había quedado eso de lo que había hablado. Y me quedó. Yo en ese tiempo trabajaba en el Jardín Botánico de acá de Buenos Aires, y llegaba la noche y Estelita puso el rosario. Y comenzamos a escuchar el rosario. ¿Querés participar? Sí, yo hago el Dios te salve. Yo quería que corten ahí, que me dejen hacer el Dios te salve ahí. No, me dice Estelita, me comenzó a explicar, tan amable y tan dulce como lo hace ella siempre. No, te tenés que anotar para que hagas el Dios te salvo, el Santo. Ah, pero eso, ¿para qué? No, hagamos ya. Yo quiero rezar, yo le pido. A la segunda, tercera noche me anoté. Y así así arranqué con la comunidad. ¿Qué encontré en la comunidad? Encontré a Dios. Tuve ese encuentro personal con el Señor. Pero hay algo maravilloso. Les cuento, yo no era amigo del rosario. No lo llegué a detestar al rosario, pero no era amigo del rosario. Y si hay algo que me molestaba muchísimo eran las letanías. Me molestaba muchísimo. Yo cuando iba, todavía, mírenlo, como decimos acá, voy a usar un término que usamos acá en Buenos Aires, era un cara rota. Porque todavía yo me iba a cantar en la iglesia, me hacía el corista, cantaba, pero llegaba justito cuando terminaban el rosario para no escuchar el rosario. Y mis compañeros me decían, no, venite más temprano, así ensayamos, repasamos un poquito. No, tranquilo, pero yo lo hacía a propósito, porque no quería llegar en el horario del rosario, ni menos ponerme a escuchar a la señora que guía, que por lo general son señoras mayores, adultas mayores, que guían y comienzan con las letanías, y comienzan a nombrar una por una las letanías. Ay, no, por Dios, no terminan más.
Pero la verdad, le digo, no era amante del rosario, no era amante. A pesar de que me conocía todos los misterios. Me costó aceptar mucho los misterios luminosos, porque considera que era un invento del Papa, del sacerdote en ese momento. Dije, no, esto es un invento de ellos y quieren implementarnos, porque yo decía, el rosario son los misterios gozosos, misterio doloroso y misterio glorioso, punto, chao. Ese era mi pensamiento antes de la comunidad. Con la comunidad descubrí que nuestra madre, que hoy con tanto amor le puedo decir Mamita María, siempre nos estuvo llamando con Estelita, porque siempre nos llamaba a cada uno de los lugares en nuestro país que ella había aparecido. No fue a Luján, fuimos a San Nicolás, estábamos en las jornadas de María, que les decíamos en el movimiento de la palabra, hay un día especial en septiembre donde se hace toda una jornada de María, que ahí tuvimos la bendición de entablar diálogos, escuchar las charlas del que hoy es nuestro Santo Padre. ¿Saben las veces que hemos estado tomando un mate, compartiendo un mate en esas jornadas Sin agua de panela, sí, sin agua de panela. con agua de panela, con el Papa? Fue fantástico. Pero no, yo hoy puedo dar testimonio, y creo que Estelita, estoy convencido y seguro que Estelita también va a decir lo mismo, que nuestra madre siempre nos estuvo buscando, siempre nos estuvo llamando, de alguna manera. Hoy doy gracias a Dios que en la comunidad escuché el llamado a mi madre. Hoy amo hacer el rosario. No me molestan hacer las letanías. Aunque al comienzo les cuento, ¿no? Que Estelita me decía, no seas malo, porque no estaba empapado de lo que era la comunidad, de lo que era el servir al Señor, de lo que era servir a través de un rosario. Ay, y cuando entregaba las rositas, ay, por favor, que no llore, que no se vaya a poner a llorar. Les cuento, eso era mi pensamiento. ¿Verdad, Estelita, que yo decía eso? Que no, que no se vayan a poner a llorar, que no lloren, por favor, que entregue las rositas. Y otra cosa que me molestaba a mí en su principio era cuando comenzaban a hablar de las heridas del pasado. Porque yo decía que yo no tenía heridas, que yo no tenía heridas. Y me di cuenta que sí, y que tengo, y que voy sanando esas heridas. Voy sanando todavía me quedan, pero voy sanando esas heridas. Y lo maravilloso es esto que en este camino yo, hermanitos, como me siento hoy, es que hoy yo puedo decir que gracias a mi madre, a mi Señor, a la intercesión del Espíritu Santo, y a esta personita que ven ustedes ahí, a mi esposa, que tuvimos la bendición de consagrarnos en matrimonio, soy un hombre nuevo. Me Allá voy. faltan, Sí. me faltan, sí, pero bendito sea el Señor que en esta comunidad yo encontré a mi madre, encontré a Mamita María. Y hermanitos, lo único que les puedo decir, no dejen de hacer el rosario. No hay nada más hermoso. Meditado. Es meditado, meditado. Es un diálogo tan perfecto que tenemos con nuestra madre y tan puro que es imposible no hacerlo. Es tan hermoso, porque yo comprendí que el rosario es eso, es un diálogo personal que tenemos con nuestra madre. Y es nuestra maestra. Y nos va enseñando. O sea, es bien curioso, porque yo siempre me pregunto, bueno, ¿y cómo diría nuestra maestra? Nos enseña, porque, o sea, espiritualmente, cuando decía que cómo es que mi Madre María nace en nuestro Señor Jesucristo sin derramamiento de sangre y ella permanece pura,
sí, permanece, no pierde su virginidad, siempre virgen. ¿Cómo es posible? Igual manera, ella es nuestra maestra y nos enseña. Cuando nos dejamos seducir por ella, ella nos va enseñando. Y cuando se hace un rosario meditado, bendito, hay una palabra como a ti te tocó esa palabra. Sí, hay palabras que ella nos va diciendo y quedan impactados. Por ejemplo, a mí en el rosario, a mí me impactan palabras. Me impacta cuando dice a una parte en los gozosos, ¿no es cierto? Creo que en el quinto misterio, cuando hacemos el rosario meditado, dice, y todo lo guardaba, lo reflexionaba y lo guardaba a su corazón, lo meditaba y lo llevaba a su corazón, el silencio de mi mamá. Qué precioso. Entonces son frases que a uno le van quedando y le van quedando y le van quedando, porque uno de repetirlo y repetirlo y repetirlo llega el momento en que uno dice, bendito, lo entendí, por fin lo entendí. Y eso es lo precioso de hacer un rosario meditado. Qué precioso. Pero vamos al tema. Ya nos hablaron ustedes. Qué precioso cómo llegaron, ¿sí? Y cómo de una u otra forma cada vez más sentimos ese amor de nuestro Padre Dios a través del amor de nuestra Madre y el amor de nuestro Jesús de Nazaret, que incluye el Espíritu Santo. Bueno, se casaron hace 2 años. La pregunta es, ¿qué los llevó a casarse hace 2 años y por qué no se casaron antes? ¿Qué les impedía el casarse antes? ¿Y por qué se casaron ahora? Esa es la primera pregunta. Entonces empecemos, Estelita, y luego mi Juanjo, tu versión, porque cuando hacemos psicoterapia de pareja, le preguntamos a uno y luego le preguntamos al otro. ¿Sí me entiendes? Entonces empieza tu, Estelita. ¿Por Sí, Yo qué? estoy de acuerdo con todo lo que diga Estelita. No, justamente recordando lo que decía Juanjo, y yo Colóquete el creo que micrófono, también, que como estabas hablando, es que sí, se te va un poquito. perdón. Gracias. Justamente cuando Juancito hacía el relato de todo esto, fui recordando también que nosotros cuando empezamos también en esta búsqueda de Dios, bueno, mira, siempre Él es como que, creo que en su búsqueda nosotros también nos llevaba y éramos como compinche, entonces cada cosa que ella hacía decíamos, me acompañas a tal lugar, bueno, y así también llegamos al movimiento de la palabra de Dios, que ese fue, creo, para mí el primer contacto con la palabra de Dios. En ese lugar, bueno, es un movimiento también dentro de la Iglesia Católica y lo que sucede es que esto era presencial, teníamos una reunión un día a la semana y e íbamos, o por supuesto orábamos en asamblea, hablábamos de nuestras cosas, y cuando habían cosas que eran como heridas o cosas mucho más profundas, ellos nos recomendaban, si habían cosas que no se podían subsanar, vamos a decir así, con la oración solamente, los que ellos nos recomendaban era ir a un psicólogo. Por supuesto, como dijo Juancito cuando recién nos conocimos con Juan, cada uno venía con sus heridas y nos fuimos, o sea, nosotros como que empezamos al revés, o sea, no nos conocimos tanto, sino que empezamos a convivir casi inmediatamente por una circunstancia que mi mamá se fue a su provincia y yo me quedaba sola y entonces de pronto Juan tampoco no tenía un lugar para quedarse y bueno, y así fuimos conviviendo, pero es como también empiezan las parejas jóvenes, primero empiezan a convivir, pero no éramos conscientes realmente de lo ¿Cuánto que llevan ustedes de queríamos hacer. conocidos? ¿Cuántos años llevan de Eh, conocidos? Son 19 años casi, ¿no? Ok, Casi 20, bueno, 20, 20 porque nos conocimos en el 2002. 2002. ok. Bueno, entonces, esto es importante también, perdón, tenés a abrir. Es importante también hacer este reconto que a mí me gusta, porque en ese lugar a nosotros nos recomendaban ir a psicólogos. Entonces, yo hice una psicología, vamos a decir, por un lado, Juan por el otro, y después hicimos los dos al mismo tiempo, porque empezaron a aparecer los conflictos de la convivencia, por supuesto, y eran bastante fuertes. Entonces, cuando empezamos a hacer terapia, vamos a decir, en los dos juntos, yo empecé a entender cuáles eran las heridas de Juanjo y cuáles eran las consecuencias de eso, cómo actuaba en función de esas heridas. Y Juan empezó a entender las mías y entonces nos empezamos a mirar de otra forma, de otra manera. Porque yo descubrí cuáles eran sus heridas y por qué actuaba así. Y yo ese conocimiento, si no hubiese ido a terapia, no lo hubiese tenido. Entonces, yo empecé a tener como más contemplación,
más, vamos a decir, misericordia de todas las cosas que él a veces hacía, y empecé a entenderlo de otro lugar. Bueno, después mi mamá estuvo muy enferma, vino a convivir con nosotros y él con mi mamá tenía un comportamiento, a ver, mucho más auténtico, sincero con ella. Ella, no sé, es como que sacó la, ese, Juan José, como decía que él quería servir al Señor. Y, y realmente a partir de ahí tuvimos otra convivencia totalmente distinta. Y lo traigo a colación porque es cierto que la terapia hace mucho bien, puede, puede a lo mejor investigar y desnudarnos desde lo que nos hace daño, pero en el movimiento de la palabra lo que hacían es, una vez que descubríamos eso, hacíamos oración por todos nosotros, una oración comunitaria. Pero no teníamos las dos cosas juntas. Y cuando yo descubrí que dos psicólogos que se encargaban de una restauración familiar, de pronto nos mandaban a hacer el rosario, para mí era el combo perfecto. O sea, porque allá lo teníamos disociado. O sea, los psicólogos que también teníamos que tener cuidado que fueran psicólogos que sean de la iglesia o que estuvieran convertidos, porque acá es como que la psicología está muy disociada de lo que es Dios, vamos a decir así. Son psicólogos del mundo y entonces muchas veces los consejos que le pueden dar eras como que si a vos te hace bien, bueno, déjalo, que haga su vida y vos haces la tuya, tenés libertad, puedes hacer lo que quieras, pero no desde el lado espiritual. Y cuando yo descubrí esto, que digo, wow, dos psicólogos que pueden ayudarnos desde la psicología, desde la ciencia, vamos a decir así, pero a su vez que nos lleven a la palabra, es como que a mí ese combo me llenó. Y obviamente, por supuesto, diciendo que con el rosario también nuestra Madre María nos iba, como envolviendo en esa gracia, entonces dije: "Bueno, este es el lugar". Finalmente llegamos, finalmente encontramos lo que nosotros queríamos. Y referente a lo que usted me dice, ¿cómo llegamos al matrimonio? Bueno, justamente cuando empezamos, nosotros nos casamos justamente por civil en la otra pandemia, en la pandemia de la gripe A. Y también era una cosa que podíamos casarnos con gente reducida, por supuesto siempre estaba Cele, otros amigos más, nos casamos así. Y dijimos, en otro tiempo vamos a hacer el casamiento con la familia de Juan, con la mía, en Salta, bueno, en un lugar para juntarnos todos, la fiesta, el grande, para poder cuando llegó la pandemia, dijimos, lo más importante para nosotros y después de estar en esta comunidad es el sacramento. No nos vamos a perder el sacramento. Apenas habla la iglesia, apenas pase un poquito esto, lo primero que vamos a hacer es dar este paso, ya convencidos de que queríamos estar con Dios y convencidos de que esto es lo que queremos, fundar una familia en Dios. Así que lo primero que hicimos fue buscar fecha para casarnos por iglesia y armamos también un casamiento así, rápido, íntimo, y que pensábamos que íbamos a estar poquitos, porque en realidad éramos pocos los que estamos, los que eran conocidos acá, ni siquiera la familia de Juan la que estaba acá, porque no podía venir porque estábamos en ese tiempo, pero los que nos pudimos reunir éramos poquitos y dije, bueno, no importa, lo importante es que estamos con Dios. Y cuando el padre en el momento de entrevistarnos nos dijo a nosotros, ¿por qué se decidieron casar? Me hizo la pregunta esta también. Le dijimos, bueno, por todo esto, por lo que pasamos, estamos convencidos y queremos formar una familia, qué sé yo. Me dice, pero ustedes están totalmente equivocados, porque el que los trajo acá y el que eligió para que Estela, vos estés al lado de Juanjo y Juanjo estés al lado de Estela, es Dios. Él los eligió a ustedes, y me dijo una frase que a mí me hizo un nudo en la garganta que dice: "Es una de las pocas veces que Dios baja personalmente al altar para estar con ustedes". Qué lindo. O sea, ese es el matrimonio, ¿verdad? Exactamente.
exactamente. Entonces, bueno, y pensábamos que íbamos a ser 2 o 3 y de repente vimos una pantalla llena, nos vimos acompañados, transmitidos, llegando a la familia, que a mi familia le dije 10 minutos antes: "Entren a este enlace", y cuando vieron que nos estábamos casando, empezaron a los gritos, y: "No puede ser, ¿cómo no lo dijiste? No puede ser". No le avisamos a nadie. 10 minutos antes le dijimos: "Entren a este enlace". Y así estuvimos con ella, con usted, Rafita. Bueno, fue realmente un regalo del cielo. Ese era lo que nosotros queríamos. Bendito sea mi Dios. Pero bien, aquí viene lo importante, listo, se casan. Y lo interesante es cómo es que ustedes empiezan y por qué. Aquí viene algo que quiero, como es el punto central de son dos preguntas fundamentales de esta charla. Dos preguntas fundamentales. O sea, una, los niños y los hijos. Una. Y dos, el celibato en la relación de pareja. ¿Por qué ustedes deciden el no tener intimidad y el mantenerse célibes dentro de la relación de pareja? ¿Sí me voy a entender? O sea, porque fíjate, ese es el tema, y es un tema que es bien complicado dentro de la fe, es un tema que es muy complejo, porque les voy a dar un testimonio. Primero ahorita me hablan de los niños, de los hijos, ¿m? Y lo que les ha causado a ustedes el hecho de no poder tener hijos, y qué ha sucedido con ustedes para que nos hablen desde el corazón. Y dos, el por qué toman la decisión de mantenerse eh, puros dentro del matrimonio. No sé si la palabra es correcta, pero sí no tener intimidad dentro de la relación de pareja siendo casados, cuando ya están casados y realmente no tenerla. Yo conozco varias parejas espectaculares. Unos amigos míos también allí en Estados Unidos que tomaron esa decisión y es increíble. Y también conocí otra parejita que quiero de todas formas ahondar en eso. Otra parejita que, qué curioso, estaban recién prácticamente casados, no como ustedes, sino que jovencitos se casaron. Entonces, no quiero decir que ustedes sean viejitos, no, sino que se casaron, entonces fue muy particular. Porque es que ese matrimonio de ustedes es digámoslo, como, como cuando un sacerdote entra a la vida sacerdotal ya de edad. O sea, ya le dice que es una vocación tardía. Entonces, el matrimonio de ustedes es un matrimonio tardío. Pero mira lo interesante. Les llega esta parejita y estábamos en un retiro y me dicen, es que nosotros tomamos la decisión de mantenernos célibes, o sea, no tener intimidad. Y yo le dije, ah, ok. ¿Y cuántos llevan de casados ustedes? Nos acabamos de casar. ¿Y cuántos llevan de noviazgo, pues? ¿Cuántos llevan? No, pues hemos tenido algunas situaciones, pero llevamos más o menos un año, casi 2 años. Le dije, aquí hay gato encerrado". Eso se llama la palabra de conocimiento. O sea, hay algo que no me cuadra, hay algo que no está bien. Entonces, me pareció tan particular. Y esas sensaciones que yo experimento en mi corazón, yo me dejo llevar por eso. Y luego me surgen preguntas particulares. Recuerden cómo me llamaban en el colegio, ¿no? El inquisidor. Entonces yo le dije a la señora, ¿me permites hablar contigo? Y entonces me dijo, ¿tú qué situaciones traes en tu vida personal? ¿A ti te abusaron? Me dijo, sí, a mí me abusaron. Dije, ok, ¿eso lo has trabajado? Dijo, no, no lo he trabajado. O sea que ellos querían ser célibes por el dolor que ella tenía en su corazón. ¿Sí se das cuenta? O sea, llegar a no tener intimidad y toma la decisión dentro de la intimidad, pero no es sano eso. No es sano. ¿Por qué? Porque hay una herida emocional que no se ha trabajado debido a un abuso sexual. Es diferente el caso de ustedes, no sé si es así, como te dije, por eso vamos a hablar desde el corazón, porque es que ustedes ya son mayores. ¿En qué sentido? O sea, ya han vivido una vida, ya han tenido unas experiencias, inclusive tenían intimidad antes en esa vida de matrimonio por lo civil o antes de conocerse, bueno, independiente. Anyway, la única palabra que voy a decir en inglés y me suena muy bien. Anyway. Entonces, lo importante es que esta pareja me llamó mucho la atención. Le dije, tienes que trabajar tu parte de esa sexualidad, ese trauma, porque si tú no trabajas ese trauma, necesariamente tú estás llevando a que tu esposo vivencie algo que no es, que estás en contra de la Biblia, simplemente por una herida emocional que tú traes. Entonces, no condenes a tu esposo, porque tú lo estás condenando. ¿Por qué? Por una herida emocional que tú traes y tú no la has trabajado. Entonces ella quedó sorprendida.
¿sí? Porque no está bien. Ellos aparentemente por un deseo de ser santos, por un deseo de crecer espiritualmente, pero en el fondo hay una herida emocional que lo está llevando a eso, que es un caso diferente al de ustedes. Y eso es lo que quisiera hablar. Primero, hablemos de los hijos y luego este tema que es, como se dan cuenta, es el tema fundamental de toda esta charla. Ok, entonces, así como puntualito, cuénteme pues lo de los niños y qué Los sucede con chicos, respecto a los bebés. ¿hablas de los chicos? Sí. Prende tu micrófono. Bueno, a ver, Rafita, como usted dijo, nosotros ya éramos grandes, y realmente cuando tuve mi primer embarazo, mi mamá, Ella, dice que la viejita ella, si te das cuenta, no te viste cómo te señaló, te estaba señalando que tú eres la eh, viejita y que él es el niño, que él es el sí. adolescente, que él es el puber. ¿Qué te parece eso, Estelita? Tómelo como que viene de él, nada más. La tomamos. Usted ya lo conoce. Bebito, mi guajo, hay cosas que hay que trabajar todavía, ya me di cuenta. Eso entre chiste y chiste uno dice verdades y muestra lo que hay en el corazón. ¿Sí o no, Estelita? Ujú, exactamente. Por Bueno, eso Estelita. dice, hay niños que hasta los 60 no crecen bien. Sí, caso de él, yo no. El caso del yoga. La verdad es que creo que nosotros, vamos por parte. Los niños, cuando yo tuve mis primeros embarazos, la verdad es que mi mamá estaba pasando por una situación bastante difícil de salud y yo me puse a disposición de ella. Y no tuve ningún cuidado. Y la verdad que tampoco tuve ni siquiera un tratamiento, ni tuve un tiempo como para dedicarme justamente a mí y a mi salud. Yo Puedo hacer estaba, preguntas personales, sí, princesita. sí, ¿Los niños, tú perdiste dos niños? sí, sí, Rafita. ¿Los dos niños fueron de Juanjo o fueron de otra relación antes? No, 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 no. Sí, no. eh, el tema es que yo sinceramente le digo, a mí la situación de los embarazos es como que yo me siento un poco en el sentido culpable, en ese sentido de que no me pude cuidar. O sea, no le di a lo mejor la trascendencia en ese momento como para poder preservarme yo también de esas situaciones. Como yo relegué toda esa situación por mi mamá, porque a mí me importaba mucho más sacarla adelante a mi mamá y estar con mi mamá y la salud de mi mamá era primordial. Y siento que yo tampoco me pude cuidar. O sea, es como que no no era muy consciente tampoco de lo que estaba llevando. O sea, Ok, me este aboqué punto. directamente. Sí, pero mira lo interesante. De todas formas, este tema lo hemos abordado en la comunidad de muchas maneras, ¿verdad? Y hemos hablado, por ejemplo, cómo los niños nos están esperando. Incluso tenemos un testimonio muy bonito en nuestra propia vida con mi esposa y con mi hija, de cómo la Virgen María le muestra a mi hija, mi esposa perdió dos niños, y cómo, yo no sé si conocías ese testimonio, si te lo contamos, Estelita, pero de todas formas vale la pena que lo sepas en este momento. Y es lo más de lindo. Si lo sabías, te lo recuerdo si no te acuerdas o si no te lo voy a contar. Y es lindo para que sigas sanando, princesa, porque el mal siempre coloca sentimientos de culpa en nuestro corazón. Y esos sentimientos de culpa, de una u otra forma, no nos dejan ser plenos, libres, y de una u otra forma nos limitan la posibilidad de tomar decisiones adecuadas. Y a veces tomamos decisiones de acuerdo a esas heridas, como bien te contaba el caso de esta parejita, por la herida que traemos. Y esas decisiones a veces nos llevan a cometer errores, tal vez, o no tener un estado de fe más pleno, ¿sí? Más de santidad. Entonces, fíjate esto y con esto, Estelita, para que una vez rompas con eso, con ese sentimiento de culpa, princesita de Dios, porque no lo hiciste a propósito, no lo hiciste a propósito, o sea, lo hiciste por un amor, tal vez infundado, o sea, un amor dado más por el afecto de tu mamá, por las heridas emocionales que traías, pero no lo hiciste a propósito de decir, es que yo quiero perder este bebé porque es que tengo que cuidar a mi mamá, eso no lo hiciste, eso no era consciente, sino lo hacías desde el corazón, desde la herida que traías en tu corazón. Entonces, de por sí, mi Padre Dios ve eso. Y por eso el sentimiento de culpa, como dice la palabra, que el demonio, que Dios lo reprenda, él dice que trae, es un acta de decreto,
sí es comprensible la palabra acta de decreto, ¿verdad? Dice la palabra eso. O sea, haz de cuenta que es como el escrito que el mal coloca para juzgarnos como le pasó a Job, ¿no es cierto? Escribe todo lo que nosotros tenemos en la herida para juzgarnos, para ser ese fiscal de nosotros y hacernos sentir culpables. El sentimiento de culpa es, haz de cuenta que es el cáncer de la fe, el sentimiento de culpa. Y ese sentimiento de culpa no te lo permitas, Estelita. Y mira lo que le pasó, este testimonio te lo voy a contar a ti y a mis hermanos. Estábamos, cuando fuimos la primera vez a Colorado, perdón, estábamos en Dallas, en Texas, y estábamos haciendo un retiro, estábamos dirigiendo, y el último día de retiro, yo estaba dirigiendo y sentí en mi corazón el deseo de hacer un encuentro mariano hermoso. Fue muy lindo, incluso los que estaban cantando, los músicos, improvisaron una canción que en mi vida nunca la había escuchado porque fue en ese momento que ellos mismos la colocaron porque no sabían la canción que yo quería. Madre, eres ternura, no la conocían ellos. Entonces ellos cantaron otra canción y mi hija quedó extasiada de la canción y entramos en un momento de oración lindísimo a nivel mariano. Y mi hija entra en oración, yo me acuerdo, yo la vi en ese momento mientras yo predicaba, volteó a mirar y estaba en oración. Ella, ¿cómo te digo? Como que se mete tanto en la oración que su rostro se le transforma a mi hija. Ella en ese momento me cuenta posteriormente que ella empezó a ver a mi Madre María. No sé si te conté eso, Estelita. Ella vio a mi Madre María, pero no le vio su rostro, sino le vio sus manos y le vio su vestido. Dijo, ella es una mujer muy linda. O sea, su apariencia es una mujer menuda, sí está la palabra correcta, delgada, bonita, y sus manos son tan bellas y tan preciosas, es por la santidad. Sí, o sea, la santidad hace ver a la persona diferente y no le vio la cara, pero sí le vio el vestido. Dice, es un azul cielo, pero es un azul celeste que no, ese color no lo vemos aquí en la tierra. Es precioso, trasciende algo hermoso. Mi hija incluso trató de buscar el color del manto y no lo veía. No encontró ese color, intentó hacerlo, pero no podía. Mi hija es, como ella es diseñadora de modas, pues lógico que ella le facilita hacer dibujos. Y fue tan curioso, dije, vi a mi madre, la vi. Y en ese momento mi esposa, porque después de un encuentro, pues de un evento, pues todas las personas tratan de acercarse siempre a conocernos, a mirarnos, a ver si somos reales o no somos reales, a saludarnos. Y mi esposa pues saca de ese momento de oración a mi hija porque teníamos mucha gente para atender. Y entonces ella dijo, uy, esto tan raro, simplemente fue una ilusión. Al momento en que toda la gente se fue saliendo, un señor había salido, que estaba en el encuentro y había salido, regresa y le dice a mi hija lo siguiente. Le dijo, no quería hablar con ustedes porque tenía mucha gente, pero yo esperé que estuvieran solos. Y vengo a decirte a ti, mi hija se llama Dayani, le dijo, vengo a decirte a ti que mi Madre María te manda a decir que lo que tú viste es verdad. ¡Ah! Como Condorito. Plop. Sí, quedó mi hija sorprendidísima, porque oh, es verdad, impresionante. Que alguien venga y le diga eso que ya ha vivenciado, impresionante. Terminó el evento, nos fuimos para el hotel, estábamos en un cuarto piso, y fue tan particular porque en ese momento mi hija ella baja con mi esposa del ascensor, Estelita, y mira lo lindo de este momento, que es súper hermoso, princesa de Dios, súper hermoso. Ella baja del ascensor con mi esposa, yo me quedé en la habitación, y mi hija le dice, mamá, necesito que tú me expliques algo que la Virgen María me preguntó o me hizo ver. Resulta, resulta que mi Madre María, habían dos niños y esos dos niños salieron corriendo y le preguntaron a la Virgen María que si yo era ella. Y ella dijo, sí, es ella. Y se acercaron esos dos niños, un niño y una niña, se me acercaron y me abrazaron con tanto amor, pero con tanto amor, que en ese momento yo no supe qué responder. Yo me quedé sorprendida, dijo mi hija. Y mi Madre María me pidió que por favor le preguntara sus nombres. Yo no entendí y en ese momento me desperté. O sea, de la oración que ella estaba haciendo ahí en el encuentro.
O sea que no solamente vio las manos de mi Madre María, sino estaba viendo toda esa escena que te estoy contando. Y le preguntó a mi esposa, a Moni. Moni se puso a llorar y le dijo, mi amor, son tus dos hermanitos. Yo perdí dos niños y esos son tus dos hermanitos. Y les dio los nombres a sus dos hermanitos. Qué bello. O sea que esos dos niños lindos te están esperando con un amor inmenso y no te juzgan, sino te están esperando con tanto amor. Y por eso es tan importante que tú cada vez trabajes más tu santidad, Estelita. Trabájala. No solamente por ver a tus dos bebés lindos y bellos, sino porque ellos están allí pendientes de todo lo que tú haces, porque mi Padre Dios en ocasiones permite que esas almas puras que están siendo cuidadas por mi Madre María, porque lo sé por otros testimonios, ellos de vez en cuando asoman allá, como en las nubecitas, su mirada, a ver tú cómo estás. ¿Qué te parece, mi Estelita? Muy emocionante, muy emocionante. La verdad que no lo había escuchado el relato de Dayani. Y muchas veces tengo la sensación de que sí, que ellos están, que nos miran y bueno, usted sabe que con los guerreritos también nosotros tenemos tanta devolución y realmente cuando es el Día de la Madre me mandan tantos mensajes, lo siento así, lo siento de esa manera, lo siento como que de alguna manera ellos también nos protegen. Hay muchas cosas que nos suceden a menudo, a diario, que son como pequeños milagros, pero Juan siempre me dice, son nuestros hijos, nuestros bebés. Qué Así bello. que, así que bueno, es muy emocionante. Perdón, Rafita, pero lo estoy mirando de acá al costado a Juan, que cada tanto le agarra como un Un calambre. calambre debajo de las costillas. Pero Y fíjese, está y Estelita está entre la emoción entre la emoción que en cualquier momento afloja con las lágrimas y no sabe si reírse, que estoy tratando de hacer masaje porque ok, pero mira, Estelita, lo bello de este tema y es el sentimiento de culpa. Sí, nosotros los hombres, como no tuvimos un bebé en el vientre materno, en nuestro vientre, pues no tenemos esa sensibilidad de madre. Y para nosotros fácilmente lo podemos elaborar. Los hombres lo elaboramos porque es una manera más lógica en el sentido de que tú la tuviste en tu vientre. Y eso hace que necesariamente el vínculo de la mamá con los hijos es impresionante, que son capaces de sentir lo que un bebé, un hijo le puede pasar desde lejos. Algo le pasó a mi hijo. Sí, lo sienten. No es el sexto sentido. Ese sexto sentido no existe. Eso no existe. Esa es la presencia del alma en nuestras vidas que nos anuncia y nos muestra. Sí, porque el alma nos está hablando en nuestro corazón, no es el sexto sentido. Como hay una conexión tan linda de la mujer con Dios, pues el alma está mucho más despierta y mucho más ávida para anunciarnos y decirnos las cosas. Entonces el sexto sentido no existe. Existe una muy buena comunicación con Dios. El sexto sentido es simplemente un invento de los psicólogos. Entonces, gracias a Dios por la palabra de Dios. ¿Qué te parece, Estelita? Hermoso entonces romper con el sentimiento de culpa. A partir de hoy, princesa, no más sentimiento de culpa porque tienes la esperanza de que tus niños te están esperando. Y algún día te va a contar otros testimonios más, pero eso ya es otro tema. Espectacular, mi Juan. ¿Qué te parece ese tema? ¿Qué te parece lo que te conté? es espectacular. Yo para agregar en eso el, el sentimiento de culpa con la pérdida de nuestros hijos. Yo creo que con Estelita es mutuo, porque todavía yo siento culpa porque no supe cuidar a la Estelita, porque eso es real. No supe cuidarla en en ese precioso momento. Y eso que yo siempre he sido de las personas que defienden mucho la vida. Siempre estuve en contra del aborto. Pero siento de que
no la supe cuidar, no la cuidé realmente como debería. ¿Tú has hablado eso con ella, Juanjo? Sí, 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 siempre lo hemos hablado. Nosotros siempre lo hemos hablado de este tema y siempre nos quedó esto que tenemos que ponerle un nombre a los chicos. Y, Hay y la verdad sacerdotes, pero que ya lo hicieron. no, aún no. Hazlo con un sacerdote carismático. Consigue un sacerdote carismático y él lo hace. Mm. Sí, y es importante que lo haga. Es importante. Y Sí. siempre tengo ese sentimiento también de culpa, porque la pérdida fue de los dos, no fue solamente de Estelita. Y el dolor es de los dos, el dolor es de los dos. Siempre hemos estado unidos, hoy más que nunca. Hoy más que nunca porque compartimos la palabra, compartimos la fe, compartimos este camino. Y, y eso es lo que nos llevó a, siempre estamos, siempre hemos tenido la gracia del Señor, que hoy yo puedo decir, podemos decir con Estelita que es la gracia del Señor, que siempre de alguna manera siempre se nos han vinculado los niños a nosotros, siempre se han acercado, siempre hemos estado pegados, ya si no sean por sobrinos, son por hijos de amigos y siempre nos ven como los tíos o como nos dijo una vez son mejores que mi papá y que mi mamá. Y antes quizás no le prestábamos tanta atención a esas cosas que los chicos expresan. Y, y hoy podemos decir que vemos el amor de Dios a través de ellos, porque podemos justamente, como decía usted, no lo habíamos pensado tampoco de ese lado, como decía usted, tenemos ese amor de padres para dar, ese amor para dar por los niños. Y bueno, lo vemos en los guerreritos, a quienes amamos a esos niños y vemos el crecimiento de ellos, nos sentimos tan orgullosos como los padres de, un ejemplo, por nombrar a alguien, a uno de los chicos, a Emanuel, a Christopher, por nombrar dos. Tendré- para no nombrar todos, en ellos dos nombramos a todos, pero eh, ver el crecimiento de ellos y ese amor, y como decimos nosotros siempre, hemos aprendido más nosotros de ellos que de ellos de nosotros. Y, y sí, todavía seguimos sanando esas cosas, esos sentimientos de culpa que tenemos, porque al menos a mí me pasa que siento que no he sido un buen padre. Siento que no he sido ese padre que debería haber sido al cuidar ese embarazo, al cuidar esa vida, al cuidar esa vida. Siento que no he sido un buen padre y, y muchas veces eso me carcome por dentro, ese sentimiento, porque eh, muchas veces le he pedido al Señor que me dé la oportunidad de remediar eso, que me dé esa oportunidad de demostrar que soy un buen padre con nuestros hijos, con Estelita. Y yo sé que el Señor me lo va demostrando porque el amar a los chicos, el amor a los niños, el poder servirlos, el poder guiarlos en este camino, eso también es amor de padre. Ok, mi Juanjo, mira, hay algo que el Señor me coloca en mi corazón. El huerto de los olivos, el demonio, que Dios lo reprenda, trató por todos los medios, el demonio,
Trató por todos los medios de hacer sentir culpable a nuestro Señor Jesucristo. Por todos los medios. Y vuelvo a sentir en mi corazón, mi Juanjo, que tú quieres ser un buen padre. Sé santo. En tu santidad estás siendo un muy buen padre para esos dos angelitos que están en el cielo. ¿Sí me va a entender? Sé santo. Lucha por tu santidad. Y esa lucha por tu santidad, en eso estás demostrando que eres un buen padre. Para que ellos se sientan orgullosos, porque ya lo están, de tener un papá como tú, por tu santidad. ¿Y sabes dónde sintieron tanta alegría? Una alegría profunda cuando tú decidiste casarte con tu preciosa esposa. En ese momento ellos sintieron un gozo en su corazón impresionante, porque empezaste a dar fe de que sí busca la santidad. A través de tu santidad vas a ser ese excelente padre. Y no es porque humanamente tengas un ministerio de niños, sino porque en tu boca se va a profesar cada vez más la verdad, porque en tu comportamiento se va a profesar mucho más la presencia de Dios en tu vida y en la santidad, para demostrar que eres un excelente padre, mi hermano. Por eso, lo que les dije a ustedes dos, el sentimiento de culpa no cabe. No cabe. Porque entonces estás negando al Señor, le estás como si estuvieras diciéndole a mi Padre Dios que se equivocó, cuando todo pasa para bien. Ese fue el saludo que dije al principio. Cuando se equivocó entonces mi Padre Dios con el hecho de haber perdido los bebés fue por mi culpa. Si es que nada se mueve sin la voluntad de Dios, ni una hoja cae sin la voluntad de mi Padre Dios. O sea, por tanto, tú estás queriendo decir que tú fuiste el responsable cuando mi papá Dios tiene injerencia en ese aspecto, porque todo es por voluntad de Él. Por algo fue así. Si no fuera por esa pérdida, ustedes no estarían en esta comunidad. Pero si no fuera por esa pérdida, no tendrían el ministerio que tienen. No sé si me va a entender. Todo tiene su razón de ser, mi hermano. Y de una u otra forma estamos negando el actuar de mi Padre Dios a través de los hechos, porque todo tiene su razón de ser. Absolutamente todo tiene su propósito. Entonces ponte a pensar el sentimiento de mi culpa, sentimiento de culpa de mi Madre María por el fallecimiento de la cantidad de niños allí en Belén, cuando, por, digámoslo así, fue culpa de mi Jesús que mataran a todos esos niños. Y mi Madre María entonces debió haber sentido culpable por el fallecimiento de esos niños en Belén. ¿Me estoy haciendo entender? Todo tiene una razón de ser y todo tiene un propósito, y no hay que permitirse el sentimiento de culpa, porque acuérdate que es el cáncer de nuestra fe. No te lo permitas y dale gracias a Dios por esa situación. Papá, gracias porque realmente a través de estos dos hijos hermosos que tú me regalaste, ahora sé que los voy a ellos cada vez más, los voy a amar como padre a través de mi santidad. Y voy a ponerme el propósito cada vez más de ser santo con la humildad de mi Madre María, que es mi maestra, con el silencio de ella, con su obediencia. Voy a ser así cada vez más santo para que mis hijos se sientan orgullosos de tener un Padre Santo. ¿Qué te parece? Espectacular, ¿sí o no, mi Juan? Y no te permitas eso. Espectacular. Bueno, ya estamos llegando a otro momento. Pero esto no me lo vayas a dejar pasar y esto es para masticar. Volvemos a la otra pregunta que les tenía, porque esta vez se nos está acabando el tiempo. Esto está Claro que sí. espectacular. Esto está espectacular. Y es el celibato. ¿Por qué llegan El ustedes celibato. a ese momento de decir, queremos mantenernos puros en la relación de pareja? A ver, los dos, que me den su Esto, respuesta. esto comenzó cuando estábamos en el movimiento de la palabra, que comenzamos a transitar, a vivir momentos de oración y comenzamos nos llevó a ver en el movimiento de la palabra esto de que cada vez que nosotros teníamos intimidad, al otro día pasaban cosas, algunas por mi culpa, o la gran mayoría por mi culpa,
por mi irresponsabilidad. Y es como que las cosas nos salían mal. Y a su vez en el movimiento de la palabra también nos comenzaron a pedir a pedirnos o exigirnos de alguna manera de que nosotros teníamos que estar casados, que ya no podemos vivir en, en convivencia, que no podíamos vivir como pareja. Amancebaos. Amancebaos, que no, acá decimos ayuntado, pero Ayuntaos. que, y eso nos comenzó a medida que nosotros nos íbamos involucrando más con las cosas de Dios, no como lo hacemos ahora, nos fue pasando esto, que cada vez que teníamos intimidad nos pasaba algo malo. Pérdida de trabajo, problemas económicos, problemas entre nosotros, discusiones, que muchas discusiones eran por mi causa. Y un día dijimos, hasta que no nos casemos, no vamos a tener intimidad. ¿Cómo? Porque no podíamos comulgar también. O sea, el movimiento nos exigía esto también. Nosotros nos sentíamos en pecado, comenzamos a ver el pecado, que no podíamos recibir al Señor. Y fueron un conjunto de cosas que que nos iban molestando y que nos iban llevando a esto, a tomar, y nos llevó a tomar la decisión, que hasta el día en que no nos casemos no íbamos a tener intimidad. Llegó el 2009, que nos casamos justamente el día de Nuestra Señora del Carmen. Nos casamos por civil. Y como en ese momento estábamos pensando también más en la fiesta que en la consagración del matrimonio, y como estábamos en época también de una pandemia, como les contó Estelita, de la gripe A, la gripe aviar, entonces dijimos, no, bueno, después más adelante nos casamos, vamos a reunir algo de dinero para hacer la fiesta. ¿Por qué? Porque queríamos tener a nuestros familiares. Los 200 familiares que son de Estelita, pues son muchísimos, parece langosta, y los 199 míos, que también parece langosta, son como 2 pueblos juntos. Y queríamos reunir, digo, pero con el tiempo nos fuimos dando cuenta de que eso no era importante, la fiesta. Pero nosotros seguíamos manteniendo, no sé si es celibato o castidad, pero nosotros castidad no es porque ya habíamos tenido intimidad antes de que tomamos esa decisión. Nos casamos y nos seguimos manteniendo porque no queríamos volver atrás, no queríamos que nos vuelvan a pasar cosas, que nos vuelvan a surgir problemas, que nos volvamos a tropezar con lo mismo, que volvamos a caer, que yo no vuelva a caer en lo mismo, en hacerla sufrir a Estelita, en cometer errores, en mentirle, que no vuelva a hacer nada de eso. Entonces dijimos, no, vamos a mantenernos porque veníamos bien. Teníamos nuestros momentos, pero eran distintos. Íbamos superando cada momento difícil. Tuvimos un momento en el cual ya yo agarré mi cosa y me fui. Y volví. Y ahora me acuerdo de la frase que decía mi madre: ¿dónde vas ahí que vas a valer más? Decía mi mamá. Y volví. Y seguíamos. Y la peleábamos juntos.
porque yo tenía la costumbre de antes de cada vez que había un problema, largar todo e irme, escapar de los problemas, dejar atrás. Pero lo gracioso es que aprendí que uno nunca deja atrás los problemas, por más que se escape, por más que se vaya, por más que abandone. Y Como esas son cosas, y esas son cosas que nos fueron, como el profeta que se mete en la ballena, ¿no? sí, Por más de que uno salga Jonás. corriendo, Jonás, sí, por más de que uno salga corriendo, eh, y, y entonces seguíamos viviendo en castidad o en celibato. Cuando decidimos casarnos por iglesia, consagrarnos al Señor, eh, y esta es la charla que habíamos tenido, que había tenido con Rafa, que yo le consulté, y, y decidimos, después de tantos años, decidimos seguir viviendo así. Pero no es porque yo no, ni porque ella, ni porque yo nos sintamos atracción, ni porque nos amemos. Al contrario, nos amamos mucho más de lo que, de, de lo que nos amábamos al comienzo. La atracción, el deseo sigue estando. A pesar de que yo sé que ahora, bueno, estamos consagrados y podemos tener esa intimidad marital porque estamos consagrados al Señor. Porque hemos decidido poner primero a Dios delante de nosotros, delante de la carne, delante de la intimidad, del sexo, como el nombre que ustedes quieren escoger. Esa fue nuestra mayor decisión. Hemos decidido consagrar nuestra vida a Dios. Por eso fue la decisión principal que hemos tomado de no tener intimidad. Eso es lo que nos llevó a nosotros a no tener intimidad. No solamente por lo que nos pasaban las cosas cada vez que teníamos intimidad, sino porque habíamos decidido entre los dos, de común acuerdo, en poner primero las cosas de Dios delante de nosotros, antes que nuestra propia intimidad. Esa fue la decisión que hemos tomado y que todavía la sostenemos. Todavía la sostenemos. ¿cómo te has sentido tú con Y, eso, Estelita? ¿Cómo has vivenciado esa decisión que tomaron? Y muy bien, Rafa, porque en realidad nosotros lo que hicimos, dijimos, bueno, vamos a hacer una entrega, porque en realidad todo lo que nos ha sucedido, decíamos, empezamos mal, o sea, empezamos todo mal, o sea, empezamos todo, mm, empezamos al revés, o sea, era no tener ni respeto el uno por el otro en el sentido de que no lo tomábamos con esa responsabilidad de tener al otro, bueno, con eso, con respeto, no, como usarnos, vamos a decir una frase horrible, pero como usarnos. Y entonces, como nos sucedieron tantas cosas, dijimos, no, vamos a ofrecer al Señor nuestra pureza. Y es como cuando uno deja de fumar, que hasta que se restablezca el cuerpo, dice que pasa un tiempo. Nosotros dijimos, bueno, vamos a buscar la santidad, la sanidad espiritual. Y yo había leído también muchos testimonios, por ejemplo, el de Belauste, y no sé si ustedes los conocen, y que él dice que este actor mexicano, y que él dice que también ofrece su castidad y es como que demostrarle al mundo que la purificación carnal
también hace que el espíritu se restablezca y que hasta que él no encuentre la persona adecuada para casarse, él le va, el tesoro más grande que le va a ofrecer es eso. Entonces decía como que se puede y todo el mundo se admiraba de que él no podía, un hombre joven, actor muy bien parecido, con tanto éxito, y él dijo un día, dejé todo para buscar a Dios y hoy le ofrezco, esto es el tesoro más grande que le ofrezco. Y la verdad es que nosotros, como dijo Juan, creo que empezamos al revés, entonces ahora es como que sentimos que, como dice, nos respetamos más, nos queremos más con ya maduros espiritualmente, y, y para nosotros no pasa por ahí. O sea, nos sentimos bien y no, la verdad es que, no sé, nos sentimos enriquecidos de cierta forma espiritualmente y, y para mí, después de habernos consagrado en matrimonio y volver otra vez a tomar la Eucaristía, eh, para mí fue la gloria. O sea, y ese tesoro que me estaba perdiendo durante tanto tiempo por una fiesta, por cosas mundanas, dije, no, Señor, yo te voy a ofrecer esto, y no, nos vamos a ofrecer de esta manera. Como que no teníamos otra cosa para entregar, no teníamos un servicio, no teníamos nada en ese momento como para ofrecer. Dijimos, bueno, vamos a ofrecer, vamos a hacer esta entrega. Y la verdad, no sé cómo vive el resto. Nosotros estamos felices, estamos bien, nos sentimos en paz. O sea, es como que, no sé, como le digo, empezamos mal, era todo un fango, un barro, y de a poquito fuimos limpiando, purificando, y hoy nos sentimos que estamos nadando en aguas más claras, tenemos paz y no, no sé, no es algo prescindible para nosotros, no sé. Quiero Eh, leerles esto. Es hermoso. Dice Cuadernos de María Valtorta de 1943, 26 de septiembre. Escucha esto, Estelita y Juan. Voy a tomar dos párrafos. Yo no sé leer muy bien. De antemano les digo, pero de todas formas quiero leerles porque eso me parece hermoso. Dos párrafos. Sed castos dentro de vuestros hogares como, como fuera de ellos. Pensad que nada se oculta a Dios. Dejad para los hijos de Satanás ciertos delitos ocultos. No seáis inferiores a los brutos que comprenden la belleza del procrear, brutos que comprenden la belleza de procrear y saben imponer un freno cuando la estación adversa habría de negar el alimento de sus propios. Mira, dice aquí, amaos y amad, pensando no en el corto día de aquí abajo, sino hasta el día eterno, y haced que sea para vosotros la plena luz. Benditos vosotros desde ahora, cónyuges, que sabéis ser santos y vivir en mi ley. En vuestro hogar toman asiento los ángeles. ¿Se imaginan ustedes dos? En su hogar toman asiento los ángeles y no rehúsan velar vuestro reposo, porque nada vuestro ofende a los iluminados espirituales. Ay, Dios que le está diciendo que contemplan mi rostro y dichosos con su luz. No pueden mirar cuando están en abierta oposición a la luz. Y vosotros, cónyuges, que así lo sois, tomad el camino recto. No es impidiendo el surgir de una vida como aumentarán vuestras riquezas. Están estas como de un carnero sin fondo. Bueno, ahí les dejo pues porque yo no sé leer. Si se dan cuenta que no sé leer, pero les voy a mandar este escrito que es la castidad en el matrimonio. Y el Señor Jesús nos está diciendo, sean castos, porque en la castidad es un camino a la santidad hermosa. Y los ángeles, como estaba leyendo, están allí en la casa de una pareja casta.
pero que estén llevando una vida de coherencia con la castidad, ¿sí? Con el celibato. La palabra más entendible es la castidad. Entonces, muy hermoso ese testimonio de ustedes dos, me parece muy lindo y de verdad Dios me los bendiga a ustedes dos por ese testimonio tan bonito como es el amor a mi Madre María. Y qué precioso, aquí también decía mi Señor, que no se lo leí, que a ejemplo de San José y la Virgen María, que se amaban como hermanos. Sí, y nos habla de eso, que ámense como hermanos. Qué precioso. De verdad, yo me siento muy contento de conocerlos, de que hagan parte de nuestra comunidad y sé que sus testimonios de vida cada vez más con ese decisión que toman va a ser cada vez más de más santidad. La santidad es un compromiso alto, porque la santidad también demanda una coherencia. Sí, el hecho de llevar una vida de coherencia demanda también saber que lo que yo digo tengo que tener prudencia también con lo que digo, porque mis palabras tienen más autoridad y tengo que tener prudencia con lo que digo y con lo que hago. Sí, porque necesariamente me están mirando. Y eso es muy hermoso. Entonces, los felicito de verdad por ese testimonio tan lindo que nos han dado. Este es un tema para seguir ahondando, para seguir hablando. Dios quiera que dentro de 8 días el tema que teníamos para hoy, que todo obra para bien porque todo tiene su razón de ser en la vida, se dio como preámbulo tal vez a lo que vamos a hablar dentro de 8 días. Y de verdad les felicito y me siento muy honrado de que ustedes estén en nuestra comunidad. Entonces, muchas gracias, Estelita, muchas gracias, mi Juanjo. No sé si así brevemente algunas palabras que quieran decir ya para terminar. Entonces, de pronto que sienten en su corazón si quedó allí como en el limbo, alguna cosa que tengan que decir. Entonces, mi Juanjo. Eh, Sí, y yo antes que nada quiero dar gracias a Dios porque nada de lo que soy ahora, nada de lo que puedo y de lo que tengo, no hubiera sido si no hubiera conocido al Señor primero, pero nada hubiera pasado si no hubiera tenido a mi esposa al lado. Eh, Poder compartir esto con ella, poder hacer este camino, el caminar de a dos siempre es mucho más fácil, pero más que nada el compartir ese amor por nuestros hijos, eh, el poder compartir este camino de vivir, de la decisión que hemos tomado de vivir en castidad, eh, la verdad que cada día nos une más a nosotros, primero como pareja, y después nos une más al Señor. Y, y hermanitos, lo que único que yo puedo agregar para que hable Estelita es justamente el caminar en comunidad. Nada podríamos hacer si ustedes no estarían orando por nosotros y nosotros por ustedes. Nada se puede hacer solo. Principalmente tenemos que tenerlo al Señor de nuestro lado, porque si no lo tenemos a Él en nuestra vida, como yo decía, una de las cosas que me llegó al comienzo de la charla de Rafa fue justamente esto, tener a Dios en nuestros pensamientos y en nuestros corazones en todo el tiempo. Hoy todo eso nos trajo hoy acá. A que nos interrogue Rafa, no, a compartir esto con ustedes, porque nunca lo habíamos hablado antes y sí, tenemos muchas más cosas para compartir, pero bendito sea mi Señor. Estelita. Sí, yo también es un agradecimiento, pero a su vez también quiero decir que yo siento que en esta comunidad Juan ha tenido una transformación muy importante que me hizo admirarlo más, porque en esta comunidad surgió su esencia de lo que él siempre buscó, que fue el camino de Dios, y descubrí a un ser que a su vez también sabe muchísimo más que yo de la palabra, que había leído mucho tiempo antes la Biblia y que él conoce todo lo que es ser
eh, no sé, de la doctrina de Jesús, la doctrina de Dios, y cuando él menciona algunas cosas, veo que él siempre se preocupó por saber. Ese hombre no lo hubiera descubierto si hubiéramos seguido en esta locura, o quizás a lo mejor yo no hubiese tenido esa paciencia que Dios me dio para que él siga en el mundo y no hubiera tenido la oportunidad de tener este nuevo hombre que ama lo que hace, que ama la comunidad, que tiene, y lo admiro cada vez más porque él duerme 6 horas y yo antes decía, ¿cómo Rafita puede dormir tan poco? Y está a la mañana temprano y está a la noche hasta tarde. Y yo decía, ¿cuándo duerme? Y yo les comento que Juan duerme 6 horas por día y le encanta y le fascina y cada vez está más este, contento de buscar a Dios y de hacer más y de proponer más. Y esta comunidad ha sacado esa esencia que él tiene, el de seguir a Dios y ser un discípulo. Así que yo también en eso quiero agradecer a la comunidad, primero a Dios, y que puedo conocer a este hombre a quien puedo admirar desde ese lugar y me hace amarlo más. Gracias, Sí, gracias. sí, bendito sea el Señor. De todas formas, muchas gracias, parejita hermosa, que ese testimonio llegue al corazón de mis hermanos y lo que hoy se habló, si alguien sintió en su corazón que le impactó algo, dijo uno de nuestros invitados de las conferencias o de los retiros que hacemos, ¿no? Iván, dijo algo muy bonito, dijo, si algo de esto que te está hablando te impacta, es porque Dios te está liberando. Algo te está sacando ya de tu corazón. Entonces no te quedes simplemente con este relato, sino que empieces a tomar, si el Señor te mostró algo de tu vida, empieza a actuar de una manera diferente y confía que realmente el Señor tiene un propósito lindo en nuestras vidas. Y como empezamos la charla, empezamos hablando que Dios, Él hace nuevas todas las cosas y nosotros estamos en el hueco, en la mano del Señor. Todo pasa para bien. Todo, absolutamente todo pasa para bien y no podemos dejar que el enemigo nos siga llenando con ¿qué, Estelita? ¿Con la cabeza de qué? Mm, Los sentimientos de culpa. Sentimiento de ujú. culpa, recuerda que es un cáncer de nuestra fe. No le permitamos el sentimiento de culpa. Y antes, al contrario, más santidad, mi Juanjo, más santidad, porque con eso vamos a ser esos verdaderos padres de esos niños que están esperándonos en el cielo. Se van a sentir, ya están orgullosos de nosotros. El hecho de estar escuchando esta charla, está, ay, papá, tan lindo que tú hablas, papi. Aquí te vas a tener para que me sigas contando. Tan lindo, ¿no? Tan bello, mamá, tu sensibilidad, a pesar de que Juanjo te critique y todo, y llores y todo eso. A mí me encanta cuando lloras, mamá. Me fascina cuando lloras, porque lloras con tanta ternura que quisiera estarte limpiando tus ojitos. Qué precioso. Así Juanjo te quiere cargar. No te preocupes. Rafa, yo también me imagino cómo los niños se deben estar matando la risa cuando escuchaban a la madre que hablaba de los humitas, los iluminates, de los tamales que iban a venir, que iban a entrar por acá, que iban a entrar por allá, que las antenas, que las parabólicas, que los satélites y en fin. Y llegaba yo del trabajo y me bañaba con 2 litros de lavandina y desodorante, de desinfectante, de todo. ¿Me tenía una intoxicación y ella estaba totalmente que, ¿cómo es que se llama? Hay uno que acá, ¿cómo se llama el que en nuestro país que dice el que apague la luz? El último que apague la luz, ¿cómo es que se llama? Hay un señor que dice que, bueno, que estuvo muerto, volvió a la vida y que vio, y bueno, y cosas así. Después había un escritor, alguien que hablaba las predicciones de Nostradamus. El día que usted quiera se las recita de pe a pa, ¿no? Sabe más que el abecedario, la- las profecías de Nostradamus. Y así estaba Estelita. Y bendito sea el Señor que esta pandemia nos ayudó a descubrir al verdadero
hacedor de milagros, al que realmente nos ama de verdad y que nunca nos haría daño. Bendito Y sea el miren Señor. cómo es, miren cómo es todo esto, y yo termino con esto. ¿Ustedes pueden creer que nosotros no nos vacunamos? Nosotros no tenemos ninguna vacuna. Y yo he trabajado desde el primer día de la pandemia hasta el día de hoy, todos los días. Y estuve en contacto con gente que tuvo el bicho, como decía antes, le decían antes, me encantaba cuando le decían el bicho. Cuando tuvieron COVID, estuve con gente que trabajando pegado hombros con hombros, y usted puede creer que jamás me contagié. Jamás. Ni contagié a Estelita, ni se contagió Estelita, ni se contagió mi suegro. ¿Y saben cuál era mi frase? Yo tengo la protección de mi Señor. Mi Señor es quien me protege de toda enfermedad. Me enfermé de cualquier cosa menos de COVID. Hasta me pusieron una prótesis en la columna. Y sin embargo, y del COVID nada, nada. Y tengo compañeros que le han aparecido enfermedades que antes no las tenían. Y bueno, es un montón de cosas. Pero cuando creemos en el Señor y ponemos nuestra vida y nuestras en sus manos, a mí me encanta la imagen que vi en una película de mi mamita María con nuestro Señor, que él viene corriendo, se sube a sus brazos y ella lo tiene en su regazo, como muchas veces hacen las madres que acunan a sus niños y la sienten en su regazo. Esa imagen me encanta, me impactó. Hoy nosotros con Estelita nos sentimos así. Qué bello. Qué bello, mi Juanjo. De todas formas, muchas gracias. Y a ti, Estelita, un abrazo fraterno en Cristo Jesús y lo esperamos aquí en Colombia. Sí, o en Europa o allá en América, allá en ¿qué? En Nueva York lo encontramos de pronto. En Quita, como misioneros preciosos del Señor. Princesa de Dios, viejito los árboles. Absolutamente, Rafita. Nosotros somos jóvenes, yo me siento súper joven, yo que soy... Gracias, ya entendí el mensaje, Rafa, gracias. Pero no, qué alegría realmente, qué alegría preciosa ser parte del reino de los cielos y siendo nosotros, es que a mí me parece tan espectacular, siendo nosotros, venimos de pueblo pagano y que nos hayan escogido como linaje escogido de Dios, nación santa, no, es una berraquera, dirían los colombianos, es una berraquera, es una machera, dicen los colombianos. Un abrazo fraterno en Cristo Jesús, Dios me los bendiga. Amén. Nos Amén, vemos, Rafita. Muchas gracias. confiando en Bendiciones Bendiciones Dios. para para todos. todos. Un abrazo para Bendiciones todos, para Dios me todos. los bendiga. Chao.